Bon dia. Avui presentem el llibre Poemes, històries i llegendes de Japó de l'escriptora Pilar Vellès Pitarch. Pilar Vellès va néixer en 1964, és escritora i és conferencial de Castelló, compartint la seva activitat literària en la investigació i aprenentatge de llengües i l'activitat docent. És llicenciada en Filologia Anglesa i professora d'anglès, francès i educació per a adults. Ha rebut reconeixements i premis en poesia i cuento i té publicacions en poesia, novel·la, assaig, teatre i biografia. També compta en investigacions sobre mètodes d'aprenentatge en anglès i algunes publicacions en llengua anglesa i francesa. Al mateix temps també dirigeix i coordina el programa de ràdio, Satellite i Americavisió en cuentos literarios. I ara ja li deixo la paraula. Moltes gràcies a l'Ajuntament per haver-nos... Bon dia a tot el món. Moltes gràcies per l'Ajuntament. Vaig a fer-la en castellà perquè m'han demanat abans si podia ser en castellà. Simplemente es deciros que este año, con motivo del Día de la Mujer, he querido ofreceros hablar de la autoestima, que es algo muy importante que debemos tener todas las mujeres. Y hablaré, por supuesto, de mis historias de Japón, de las geishas, y es basada en el libro de historias, poemas, historias y leyendas de Japón. ¿Qué tal? ¿Qué ocurre? Que a partir de los 50 nos encontramos, que nos quejamos un poquito, las mujeres de esta generación, de lo dura que ha sido la vida con estas madres, que hemos tenido madres trabajadoras, que hemos sobrellevado el trabajo de fuera, la mayoría de las tareas de casa, algunas veces todas, y además hemos cuidado de los padres, hemos educado a nuestros hijos religiosamente, dedicándoles los mejores años de nuestra vida, y ahora ya necesitamos un poquito de ayuda, que nos dediquen, llegamos a cierta edad y que necesitamos que nos dediquen que nos devuelvan un poquito eso. No siempre sentimos que nos están devolviendo lo que nosotros dimos. Entonces los hijos trabajan, están muy liados y a veces viven lejos. Y siempre están las residencias, claro, pero son muy frías y nadie, que yo sepa, de todas las personas que he hablado, ninguna quiere ir a la residencia, todas quieren estar con los hijos. Entonces hoy hablaré de esta situación y de la autoestima, de lo que tenemos que hacer de cara a hacernos mayores y sobre todo de lo que no tenemos que hacer. Eso es muy importante. Y también, por supuesto, hablaré de las geishas, que son unas mujeres muy especiales que de verdad que tienen toda una historia detrás y espero que les guste. Hay una frase muy popular, ¿no?, que dice: el amor con amor se paga. Y ahora que somos mayores, digo, estas mujeres, madres, trabajadoras, que hemos dado mucho amor sin pedir nada, el amor ya lo dimos. ¿Y ahora qué? Siempre hemos tenido disposición para ayudar a los demás, nos hemos dividido para hacer felices a los demás, a la pareja, a nuestros hijos, hemos querido con locura, hemos dejado nuestras necesidades en último lugar. Y este día es el día que nos sintamos mal, que estemos enfermas, que necesitemos que estas personas nos den todo el cariño, todo su apoyo y sean recíprocas con nosotras, van a estar ahí. Yo les diré que a su manera sí que van a estar. El problema está que si ellos no están de la manera que nosotros quisiéramos que estuvieran. Los hijos, aunque estén muy ocupados o vivan lejos, siempre deben tener ese momento para llamar a sus padres cada día, cada un par de días, y darle un poco de ilusión a esa persona que tanto la necesita. Y si eso no ocurre, estas personas mayores, a veces inválidas, a veces que no pueden valerse, que ven que no pueden valerse y no lo quieren reconocer, empiezan a sentir emociones negativas, decepción, tristeza, y se sienten culpables de no haber sido buenas madres. Dicen que no lo han hecho bien porque ahora necesitan a sus hijos y no están ahí, porque sus hijos no responden a lo que ellas quisieran que respondieran. ¿Cómo arreglamos eso? Yo, en mi opinión, eso se debe a una educación incorrecta que se nos ha dado, por lo menos, durante unas cuantas generaciones. Durante años se nos ha educado a las mujeres a abandonar las necesidades propias y a complacer al resto de los miembros de la familia. Es un error que no debemos volver a cometer. Aún estamos a tiempo. Aquello del que da recibe,
sucede de aquellas maneras. Y el tema está en que el amor que se da esperando recibir algo, siempre acabas frustrándote. No esperes nada de vuelta. Tú da el amor y no esperes nada. Si llega, bienvenido sea, pero no esperes nada. Porque si esperas que te lo devuelvan, vas a sufrir. Y entonces eso crea una inseguridad, ¿no? Ay, pues no, yo he hecho por los demás y ahora que necesito no hace nadie por mí. Estoy enferma, estoy en la cama y no ha venido nadie ni a traerme un vaso de agua. Se han hecho estos la comida, se han olvidado de que existo, cuando me ponga bien ya volveré. No es eso. Tú exige que te traigan tu comida. Hoy estoy mala yo, y hoy me vas a hacer la comida y me la vas a traer, como yo hice el otro día. Pero pídeselo, porque es que si no se lo dices, igual no se da cuenta que estás allí. Hay que decir las cosas. Y sí, estas personas que creen que no son buenas madres y que creen que lo han hecho mal, no es verdad, sí que lo han hecho bien. Pero se han olvidado de algo muy importante: satisfacer sus necesidades en primer lugar y después las de los demás. Y que vean que tú eres importante y que tu opinión es importante. Porque si uno siempre se adapta a los demás, siempre les deja que los demás se queden con lo bueno y se queda con lo peor, se acostumbran a eso y luego ya directamente te dan a ti lo peor. Eso hay que tenerlo en cuenta y no olvidarlo. Primero tienes que satisfacer tus necesidades, y si se parte la tarta se reparte a trozos iguales y tú te quedas un trozo igual que los demás. No dejes que te deje la peor parte. Porque si somos excesivamente complacientes, estamos siempre disponibles a los demás y los damos a los demás, les comunicamos que nuestro tiempo no es valioso y que nuestras opiniones no importan y que están por encima nuestro, y no debemos cometer ese error. Tener amor propio no es tener egoísmo. No solo es válido, sino que es saludable, y considerar que nuestro bienestar también es importante. Aprender a querernos, igual hombres que mujeres, debemos querernos a nosotros mismos, pero también respetar el lugar de los demás. Eso implica decir no a las personas que queremos y ponerles límites. Que cuando una persona está enferma, sea hombre o sea mujer, el resto de la familia tiene la obligación de cuidarla y de ocuparse de ella. Y así aprenderemos que nuestros hijos están ahí y que tienen una vida y que no son nuestros criados, sino ni nuestros esclavos. De este modo, les propiciaremos una relación sana con nuestros hijos. Y huir de las personas tóxicas que fomentan relaciones no saludables, y sobre todo rodearnos de buenos amigos y buenas personas que nos valoren. Y por qué no tomar un café con esas amigas o amigos que son tan buenos. Un poema para animar un poco esto, y hablamos de las geishas. Volando a ese café, volando juntos a toda vela, tomando ese café poco a poco, atravesamos unos mares locos, soñando juntos la libertad nueva. Un barco repleto de fantasía, un sorbo caliente de café, irradiando de paz y armonía, navegando juntos despacio hacia él. Volaremos juntos a toda vela en este barco de la libertad, otro par de ilusiones paralelas, soñando que si fueran de verdad. Ese barco lleno de fantasías, en el mar de un dichoso destino, un café compartido en nuestra vida, que juntó nuestros lejanos caminos. Y bueno, este libro, como he dicho, se llama Poemas, Historias y Leyendas. Eso quiere decir que tiene 3 partes. La primera parte está formada por los poemas que he compuesto para diferentes tertulias de estos últimos años, que les acabo de leer uno. La segunda parte es un relato que no tiene desperdicio, que se llama Diotima de Mantinea, la filósofa invisible, una filósofa de la época de Platón y Aristóteles, que aseguro que no la han oído nombrar, pues ella también escribió, parte de la filosofía de Platón y Aristóteles la escribió ella. Y la tercera parte, que es las leyendas de Japón, que es primero cuenta una leyenda y luego un poema que me ha inspirado esa leyenda. Uno de los temas que trata son las geishas, y es de lo que hablaré hoy. Las leyendas van desde la leyenda del Monte Fuji, la leyenda de Hanami, la leyenda de la magia de Sakura, geishas, mito, tradición y leyenda, historia del pabellón dorado, historia de Inajarete, la leyenda de la contemplación de la luna, Momotaro, la leyenda de Momotaro, historia del pescador y la tortuga, la tierra danzante, la leyenda de Tanabata, la leyenda del hilo rojo del destino, o la leyenda de la creación de la tierra.
Son leyendas que espero que les gusten y también los poemas. Por ejemplo, les voy a contar la leyenda del Monte Fuji. Érase una vez una pareja de personas mayores que no podía tener hijos. Él era cortador de bambú y un día, cuando fue a cortar una planta, de repente vio que había una luz en el interior. Cuando cortó la caña, cuidadosamente, dentro había una niña pequeñita, del tamaño del dedo pulgar. Contento, cogió la niña y se la llevó a casa. Su mujer se puso también muy contenta y decidieron adoptarla y le pusieron de nombre Cayúa. Cabuya era cada vez, hacía milagros, porque cada vez que el hombre iba a cortar bambú, encontraba oro en su interior. Por lo que rápidamente se hicieron ricos. Aquella niña creció y se convirtió en una hermosa joven. Algunos príncipes fueron a buscarla porque querían casarse con ella, tener su mano, pero ella no estaba por la labor. La fama de la princesa captó la atención del emperador, que también le propuso matrimonio. Pero ella confesó a sus padres que ella no podía casarse, que ella venía de la luna y que en la próxima luna llena debía regresar a su hogar. Y el emperador, desesperado por el rechazo, dejó una carta y una botella de elixir de la vida. Estaba tan enamorado que envió un ejército a la montaña más alta de Japón para quemar la carta junto al elixir, con la esperanza de que el humo le llegara a la princesa. Y esa montaña es el Monte Fuji, y la nube que siempre cubre el humo es la hoguera del emperador. El elixir nunca se apaga y ocasiona que la montaña se haya convertido en un volcán. Y por eso, desde el 23 de julio de 2013, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, nombró el Monte Fuji Patrimonio de la Humanidad por su valor cultural. Y le he dedicado un poema, La niña de la luna. Renació mi éter con aquel acto de bondad. Me vine para conocer el amor humano, una niña con suspiro de inmortalidad y aquellos buenos padres sedientos de amor sano. Con tu mirada tierna se iluminó mi cielo. Mamá me abrazó con floreada y dulce esperanza. Vine rebelde, pero sucumbí a nuestro anhelo. Usé mi magia para daros suerte y bonanza. Crecí hasta regalaros el árbol de mi vida, y el mundo me quería casar presa en sus redes. Mujer de la luna, libre para mi partida, no podía ser marchita flor entre paredes. Escapé de aquel mundo que quería apresarme. Volví a los míos con mis infantiles recuerdos, y el emperador loco de pasión quiso enredarme, pero no sucumbí y regresé libre de acuerdos. Mi regalo de inmortalidad fue mal aceptado, quemado al Monte Fuji con extrema tristeza. Todavía el volcán sigue llorando apenado, su triste estallido derritiéndose en su belleza. Bueno, ya vamos a las geishas, lo que estábamos esperando. Bueno, pues hoy en día la danza de geishas es un espectáculo para los turistas. Kioto, la capital de Japón, la antigua capital de Japón, constituía la sede más importante de geishas, unas míticas mujeres que incluso las grandes señoras de Japón, ¿no?, se intentaban imitar los peinados de las geishas y sus trajes, porque la verdad es que inspiraban tanto a hombres como a mujeres. El misterio, el mito y la leyenda de las geishas es algo que es muy importante en Japón. En los siglos XVIII y XIX, al principio eran hombres. Las primeras geishas, para evitar las tentaciones y todo eso, eran los hombres los que se disfrazaban y hacían el circo, ¿no? Pero luego vieron que las mujeres lo hacían tan bien que se quedaron las mujeres, ¿no? Contaban con gran preparación, ya que sabían, no cualquier persona podía ser geisha. Sabían leer y escribir, dominaban la historia, el arte, las matemáticas, la guitarra japonesa, las danzas tradicionales, incluso el dominio del abanico. Sabían de literatura, de poesía, sabían hacer arreglos florales, tocar instrumentos tradicionales, la flauta de bambú, tambores, las canciones tradicionales. También sabían el baile japonés clásico, la ceremonia del té, que es y la ikebana. Eran también conversadoras expertas en política. Cualquier tema político que salía,
las geishas salían del tema y estaban relacionadas también con muchos negocios, incluso negocios importantes de diplomacia o algunos acuerdos importantes. Se iban a la conversación con geishas porque las geishas sabían convencer para que ese acuerdo tuviera lugar. Y algunas jóvenes, las familias pobres, lo que hacían era que sus hijas intentaban meterlas en casas de geishas para que fueran aprendices y llegasen a esa profesión. Era una profesión. Y cuando al principio se llama Maikon, al aprendiz, es un entrenamiento, pero de alguna manera, aunque fuese una profesión digna, claro, hay mucha gente mala que dice prostitutas. No eran prostitutas. Estaban en el límite, pero no eran prostitutas. Pero algunos padres, a la hora de enviar a sus hijas a las casas de geishas, tenían ciertos recelos porque, aunque no fueran prostitutas, no acababan de verlo decentes del todo, ¿no? Era lo que se llamaba el mundo de la flor y el sauce. Y tradicionalmente no todos los clientes ricos podían obtener los servicios de las geishas. Era necesario venir con la recomendación o ser referidos de un cliente existente. Hoy en día todavía es un poco así, aunque cada vez los clientes son mayores y las geishas tradicionales también, ¿no? Entonces las geishas modernas han cambiado un poco, que ahora explicaré un poco cómo viven las geishas modernas. Viven en una casa que se llama Okiya y usan pelucas, y cuando acaban del espectáculo lo que hacen es quitarse la peluca y vestirse de chicas normales. En 1920 había alrededor de 80.000 geishas y hoy en día habrá unas 200. Ha disminuido, aunque la atracción de ser geisha todavía existe en algunas chicas. Era tradicional que las geishas tuvieran un dana, un cliente habitual, quien era generalmente un hombre muy adinerado, la mayoría de las veces casado, pero con suficientes recursos para pagar todos los gastos de la geisha, incluso si algunos hasta les proporcionaban una vivienda. Las geishas solían dedicar muchas horas a vestirse y a maquillarse. El maquillarse para ellas tiene un muy importante porque tiene que cubrir todo el rostro, todo el cuello y también la nuca, que es la parte que consideran más seductora. Y por más elegante, tradicional y ofensivo, incluso trasnochado que resulte el erotismo de las geishas, eran acompañantes femeninas que tienden un poquito a fruta prohibida. En realidad, lo sagrado y lo profano, el arte y la prostitución anduvieron revueltos durante mucho tiempo en la sociedad japonesa. Y la geisha artista apareció más tarde, pero al principio eran acompañantes. Las primeras... Ahora lo explicaré un poquito cómo se pasó de las cortesanas, las prostitutas brujas, digamos, cómo dejaron de ser prostitutas y se convirtieron en geishas. Un poema. Geisha, solo volando con las alas de mi abanico, mi gran imaginación puede escapar muy lejos. Mariposas salvajes, recuerdos que yo admiro, mi sabiduría arrastrada por tristes vientos. Sueño la libertad desde mi jaula dorada, una niña pobre inocente correteando, vendienda para sobrevivir en un mundo que calla, presa de un bello kimono y el rostro maquillado. Volando con mi abanico por mis campos verdes, el té de alimañas, el arte de la exquisitez, maquillada de olvido, hermosura entre manteles, experta en política y negocios de placer. Undana, ansiando la pureza de mi mirada, compró mi suerte maquillada de perfección, mi arte, mi vida y mi esencia de gran pirueta, historia de costumbres que el tiempo sucumbió. Soy especie en peligro de extinción que se acaba, que esa pobre niña triste bajo su peluca, atrapada en mi kimono de mi piel maquillada, panal de belleza y saber buscando fortuna. Vamos a hacer un poquito de historia, cómo aparece en las geishas y cómo primero fue la prostitución y después fueron las cortesanas y después fueron las geishas. Siglos antes ya existían las mujeres que vivían del espectáculo, que había bailarinas que actuaban para los samuráis en el siglo XII.
Las mujeres que interpretaban música solían ser camareras o meretrices o veces, pero también estaban las sacerdotisas. Las sacerdotisas tenían la obligación de ser vírgenes y también bailaban, hacían bailes y hacían sus interpretaciones, pero alguna vez, alguna perdía la virginidad, ya se iba a las casas de té, a las afueras, para hacer otro tipo de espectáculos. La pregunta, ¿las deisas pueden acostarse con los clientes? Por supuesto, pero eso es voluntario por parte de ella, también pueden rechazarlos. Son, digamos, que mujeres que enamoran a los clientes, pero que son libres para rechazarlos si lo desean. Pero antes de que llegaran a ese punto, estaba la prostitución, que en las afueras de las principales ciudades de Japón había barrios amurallados dedicados por entero al placer de los clientes. Aquí vamos a hablar de una injusticia muy grande que por desgracia sigue existiendo hoy en día. Los hombres que frecuentaban estos lugares eran todos iguales, porque había clases en Japón, y los burgueses, los que se habían enriquecido últimamente, no eran aceptados en la sociedad. Pero claro, allí sí, allí pagaban y allí eran todos iguales. Y era un lugar para beber, para relajarse, para flirtear o incluso para enamorarse, porque ellas se hacían las difíciles hasta que conseguían enamorarlas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los matrimonios en Japón eran concertados, entonces no había chispa, no había emoción en los matrimonios. Y a los barrios estos que había en las afueras, sí que había emoción y sí que, digamos, ellos se sentían bien. De esta manera, de alguna manera, los japoneses, los hombres japoneses, los comerciantes, que estaban a nivel social a lo mejor por debajo de los campesinos, pero que, es para ti, Marcela, ¿no? Es para ti, en esos barrios de placer, pues la cura no importaba, lo que contaba era el dinero. Y eso se llamó el mundo flotante. Era un mundo mágico donde por unas horas los plebeyos vivían como señores, adulados y mimados hasta la exageración por unas muchachas que iban vestidas como princesas. Y eso lo llamó el mundo flotante en 1961 el escritor Joshua Sai. ¿Qué ocurría? Que aquellas mujeres que se vestían como princesas, en realidad eran esclavas. Estaban endeudadas y encerradas. Y eso hay que denunciarlo porque, por desgracia, sigue pasando hoy en día muchas mujeres que son obligadas a prostituirse sin que ellas quieran, porque les han endeudado, les han engañado y les han traído sin que ellas quisieran. Entonces la vida de este mundo flotante para los hombres era un cuento de hadas, pero para las mujeres estaban sujetas a contratos draconianos, deudas inagotables, y las obligaban a prostituirse hasta que se les acababa la juventud. Eran hijas de campesinos que las cedían a cambio de dinero, convencidos de que allí tendrían techo y comida, pensando que se convertirían en princesas, y lo que hacían era, les obligaban a ellas con lo que trabajaban a pagar las deudas del dinero que les habían dado los padres. Y las tenían trabajando como criadas. Acababan muchas veces en un burdel, en unos burdeles comunes de las afueras de Kioto. Si eran especialmente bonitas y demostraban talento, podían ser aprendices de cortesanas. Y eso es lo que los padres querían, que fueran cortesanas. Las cortesanas tenían un alto rango. Ya podían rechazar a los clientes, ya podían enamorarlos, ya tenían otra categoría. Pero solo estaban al alcance de los clientes más poderosos, aunque también vivían confinadas y endeudadas. Es decir, que si fueran cortesanas o fueran de las otras, tenían que pagar la deuda. Y además, eso sí, las cortesanas eran unas verdaderas estrellas mediáticas, eran importantes, se les reconocía su belleza, se les reconocía su talento, y eso era bueno. Aparecían retratadas en las estampas románticas y picantes y se las ponían en las casas, incluso las amas de casa admiraban su belleza y su perfección, ¿no? Y un poema, venga. Un poema, pues como estamos hablando de este tema, pues de adjetivos, la nieve con deseos. Tu rostro resplandeció radiante ante la oscuridad de aquel bosque. Miré a tus potentes ojos brillantes, mi corazón acartó al horizonte. Yo te buscaba en una flor marchita y te encontré en un jardín floreciente, obsesionada por una manía,
entré en el paraíso para siempre. Imploré el calor de tu corazón, sentí el tierno sopor de tus latidos, tus palabras inocentes de amor, un fuerte nexo entre nuestros caminos. Dos corazones latiendo a la paz, derretimos la nieve con deseos. Ya nunca nadie nos separará, ni las estrellas ni el universo. Bueno, pues como decía, las cortesanas iban envueltas en unas capas preciosas, de vistosas telas, y ceñidas con unos fajines anudados por delante que causaban realmente sensación. Y las grandes damas de la alta sociedad copiaban sus peinados y sus vestidos, porque eran realmente preciosas. Con geometrías imposibles, aquellas peinetas que se ponían en el pelo, pasadores, pompones, campanillas, abalorios. Una cortesana debía tener ingenio y talento, y además sex appeal. Antes de que existieran las geishas, las cortesanas aprendían danza, música y poesía para agasajar los clientes. Y también se les adiestraban habilidades de alcoba. Digamos que la cortesana era las dos cosas. Era como una prostituta de lujo, pero que además hacía el espectáculo. No era fácil llegar a ser una de ellas, ni tampoco convertirse en un cliente amante. Se les pagaba realmente grandes fortunas por la compañía de una cortesana. Y para ganarse sus favores había que cortejarlas. Ellas, si podían decirle que no perfectamente en cliente, que no había sido suficientemente amable. Y por supuesto, nunca se acostaban, las primeras veces nunca se acostaban con el cliente. Tenían que ganarse su respeto y lo que ellas quisieran. Sabían enamorar a los hombres y azuzar su deseo mostrándoles relativamente inalcanzables, se mostraban inalcanzables. Digamos que el flirteo tradicional, ya que los matrimonios eran concertados y no había chispa entre ellos, a través de las cortesanas digamos que existía el flirteo tradicional. No vivían únicamente del sexo mercenario, sino también el romance, y con el tiempo esas cortesanas de lujos se centraron en la seducción y dejaron las artes musicales en manos de las geishas. Que al principio, como estaba el tema ese, las geishas pues eran nombres, para diferenciar si había una cosa o no. Los hombres se disfrazaban de mujeres y bailaban, tocaban un instrumento que se llama shamisen, de la música tradicional japonesa, y también contaban chistes. Pero poco a poco se fueron introduciendo mujeres que se vistieron también para hacer estos espectáculos de geishas. Y tuvieron un éxito impresionante. Entonces, poco a poco, los hombres se fueron retirando y se quedaron las mujeres haciendo los espectáculos de geisha. Por supuesto, estas mujeres podían decidir si se querían acostar con un cliente y acostarse con él, pero siempre por su propia voluntad, no por obligación. Como digo, en 1750 una mujer dijo: ya no voy a ser más prostituta, a partir de ahora voy a ser geisha. Se llamaba Kikuya y era una prostituta ilegal en un barrio de Fukayawa. Y bueno, ella decidió dignificar su profesión promocionando su talento al canto y a la danza. Y ya está bien que por cantar y bailar me llamen prostituta. Yo soy una geisha. Y muchas mujeres siguieron su ejemplo. Y entonces, que era más chic, más independiente, las cortesanas oficiales estaban sujetas a menos formalidades y entretenían mejor la clientela. Y los distritos oficiales decidieron conjurar la amenaza competencia contratando sus propias geishas femeninas. Eso sí, os dejamos ser geishas, pero unas cuantas normas. No podían lucir 3 adornos en el cabello, menos de 3 adornos en el pelo. Los kimonos, en lugar de anudarlos delante, anudarlos detrás, ya que eran menos vistosos que los de las cortesanas. Y debían limitarse a cantar y bailar, no podían tocar a los clientes. Así, de esa manera, en 1800, 3 geishas femeninas por cada artista masculino, y la geisha pasó a designar exclusivamente a las mujeres. Estas medidas sirvieron para unificar para que las geishas unas criaturas más sobrias, más elegantes y más respetables que las prostitutas. Y por ello
a pesar de ello eran muy deseadas. Y cuando se hacían redadas por la prostitución en los barrios ilegales, nunca iban a las casas de geishas, porque las geishas no eran prostitutas. Y el gobierno tenía claro que si cumplían las normas, ellas no iban a tener redadas y se iba a respetar su profesión. Entonces, para Japón, ser profesora es lo mismo que ser geisha, porque geisha es una profesión. Es la persona que se dedica al cante, al baile y al espectáculo tradicional y las costumbres tradicionales. A partir del siglo XIX, el cliente podía ir solo o podía ir con invitados. Pasaba la primera parte de la noche en una casa de té, bebiendo shake y cenando con sus amigos. Y 2 o 3 geishas llenaban la taza y lo mantenían entretenido con música, baile y conversación. Eso es muy importante. Las geishas se sentaban con ellos y amenizaban la noche con conversación de política o del tema que fuera. Y hacia medianoche, las geishas y el buzón que le acompañaba al cliente, entre risas y flipeos, se iban y le pasaban a otro sitio que era el burdel y allí el cliente ya tenía lo demás. Si el cliente era de confianza, la misma cortesana iba a la sala donde estaban las geishas, pero si no era de confianza, que era la primera vez, las geishas se retiraban y cuando la pareja estaba ya en un dormitorio, es decir, que las geishas no intervenían en el tema sexual. Sería un error deducir de todo ello que las geishas eran criaturas virginales. No lo eran. Podían, por supuesto, tener sus amantes, pero porque ellas quisieran. Una fiesta, para que tengan la idea de lo que valía, o lo que puede valer, una fiesta de 2 horas en la casa de té más exclusiva de Kioto cuesta más de 5.000 euros. 2 horitas. Y el atuendo de una geisha que se pone supera los 30.000. Las oikas, casas donde residen y se entrenan las geishas, invierten sumas astronómicas para formarlas. ¿De dónde se saca el dinero? Porque esto no cae del cielo. ¿De dónde sacas el dinero? Hay medidas en el siglo XX, estoy hablando del siglo XX, no del siglo XXI. Había 2 grandes fuentes de ingresos, que era la tarifa habitual, que se llama misuage, que voy a explicar lo que es, y el vínculo con el dana, el mecenazgo protector de la geisha. Ambas implican algo más que compañía. ¿Qué era el misuage? Cuando una niña la daban a las geishas, era virgen. Entonces consistía en ofrecer a un cliente selecto la oportunidad de explorar al aprendiz, que tenía 14 o 15 años. Y de eso valía una cantidad desorbitante de dinero, que se quedaba para la casa de geishas, claro. Bueno, un poema y después le cuento lo otro. Mi triste pasado. Verdades en un fuego de injusticias, mentiras en un falso mar abierto, naufragando tras malditas quimeras, olas mudando arrepentimiento, indefensa en las trampas del destino, intentando recomponer pedazos, resurgir del pozo de desengaños, ser sana agua en aquel desatino. Un triste pasado con su misterio nos pide ser descubierto algún día, rodeada de ignorancia y silencio, llenando de esperanza las almas vacías, reclamando justicia en el desierto, niñez que se divisa en mi ventana, regar mi pequeño jardín incierto, seré como un rocío en la mañana. También hubo problemas, no todo fue de jardín de rosas, porque vino la ocupación de Estados Unidos en Japón. Estamos hablando de 1929, que daría como 80.000 geishas trabajando en Japón, y sobrevivirían. ¿Qué pasó cuando vino la Segunda Guerra Mundial? Que sacudió hasta los cimientos del mundo, de este mundo de las geishas, ¿no? Y claro, lo machacaron todo, las trataban mal y fueron obligadas a trabajar en fábricas para el bien de su patria, se dispersaron y llegaron a disfrazarse de mujeres corrientes. Muchos de estos huyeron al campo, muchas geishas, incluso en la ocupación estadounidense su reputación se desplomó. Los soldados americanos, como he dicho, no la respetaban y llamaban geisha a cualquier mujer que les ofreciese un poco de sexo y una onza de chocolate. Entonces las geishas perdieron mucho.
Poco a poco se recuperó y la virginidad de los aprendices de la geisha se vendían directamente al mejor postor. Pero eso era el dinero que entraba en la casa de geishas. Y si ningún candidato se ofrecía lo suficiente, se recurría al secreto del defraudador profesional para no bajar el caché de la muchacha. En una ocasión excepcional, el cliente y la geisha no podían tener ningún otro encuentro. Y eso señalaba el paso de la niña a la madurez, les cambiaban el peinado y todo el mundo las felicitaba porque habían pasado a ser mujeres. Más adelante, las geishas adultas aspiraban a despertar el interés de un dana, que fuera su mecenas y su amante. Entonces, era cuestión de coquetear, conseguir tener un dana, y este dana costeaba el vestido, las lecciones de la geisha que protegía, y si era lo bastante rico le pagaba incluso la vivienda y lo que más curioso es que lo hacía con el beneplácito de su esposa, porque mantener una geisha en Japón era señal de categoría. Era un símbolo de estatus en la alta sociedad nipona. A medida que las antiguas cortesanas pasaban de moda y se extendían, las geishas ocupaban lugares cada vez más cercanos al poder. Y su papel puso fin en el fin del shogunato, que es el gobierno militar que se estableció en Japón, con breves interrupciones a finales del siglo XII, hasta la restauración Meiji, fue crucial. Entonces, ¿qué pasa con las geishas hoy en día? Os preguntaréis. ¿Esto está pasando hoy en día? Hoy en día, por supuesto, lo de vender la virginidad, por suerte, ya ha desaparecido. Por lo menos eso dicen que ya no se hace. Pero conseguir un dana que las mantenga también estaría muy difícil, por no decir casi imposible, ya que los hombres de negocios prefieren los bares, los karaokes, prefieren otras distracciones. Y claro, entonces una selecta minoría sigue frecuentando las casas de té exclusivas, pero los clientes tienen cada vez más edad. Y también las maiko y las geiko jóvenes, sí, todavía las hay, aunque su número decrece sin parar. La mayoría de las geishas son veteranas. ¿Qué ocurre? Pues hay que modernizarse. Entonces, la escolarización obligatoria, claro, también ha hecho que las niñas no puedan ser llevadas a geishas porque tienen que ir al colegio. Entonces, ¿qué hay? Que hay niñas que cuando acaban la escolarización obligatoria se van a trabajar de geishas, o otras que estudian en la universidad y dicen yo quiero ser geisha. Y cuando acaban la universidad se van ellas por su cuenta a la casa de geishas. Pero van porque quieren. Eso es muy importante. El turismo de alto nivel es una clientela fundamental de las casas de geisha. Y las intérpretes del instrumento y shamisen son cada vez, como he dicho, mayores. Es una oportunidad de Occidente de asomarse a un mundo secreto que hasta hace menos de una década solo podía acceder por invitación. Pues ahora, gracias al turismo, las geishas siguen sobreviviendo y siguen habiendo geishas en la actualidad. Repito que no son prostitutas, y lo dicen de forma tajante. Todo ha cambiado, pero las geishas no les hizo falta adaptarse porque ellas han tenido su propio mundo. Y bueno, si un occidental tiene el raro privilegio de asistir a un banquete de geishas, que no espere que va a salir de allí ligando, que no va a ser así, porque ellas son difíciles y no siempre, y si ellas lo quieren, no hay flirteo. Y bueno, les leo un poema que se llama La lagartija. La lagartija salió de su letargo y se fue a recoger eternas flores en un gran jardín de un país lejano, buscando nuevos aromas mejores. Los cambios futuros ya se inventan, nuevos colores y flores futuras, bailar sus fantásticas aventuras para que su nuevo perfume sientan. La lagartija se tiñó el pelo, la lagartija hizo una nueva maleta, partirá hacia un mundo, nuevo país de anhelos, trabajará en otra supuesta empresa. Suerte en tu nuevo proyecto, lagartija, con esa sonrisa que tú me miras, soñando correr futuras veredas, buscando excelentes primaveras. Bueno, pues como he dicho, si quieres leer un poquito de un trocito del relato de Diotima de Mantinea, la filósofa invisible,
no era invisible, pero la ignoraron. Voy a leer los párrafos, los consecutivos, para que vean un poquito de quién era Diotima de Mantinea. Dice, es una carta como si los filósofos nos la escribieran actualmente. Dice, a quienes tengan estas letras en sus manos, soy Diotima de Mantinea. Me dirijo a ustedes para que sepan algo de mí y mi filosofía, ya que por hecho de ser mujer en la antigua Grecia fui invisible en el tiempo, eclipsada por mis colegas masculinos y olvidada en la historia. Aunque no tengo intención de dar explicaciones al respecto, diré que nací en la época y lugar equivocados. Así, mientras en Mesopotamia las mujeres eran veneradas como diosas y sus derechos reconocidos en leyes como el Código Hammurabi, en la antigua Grecia éramos odiadas y pisoteadas por una sociedad misógena a la que se suponía debíamos ser peces sumisos enredados en una red de su propia casa. Si bien la ley nos permitía ser libres, no se nos traía al mundo para servir y procrear. Nos casaban a los 12 o 13 años, sin pedirnos opinión, y pasábamos las manos de manos del padre a manos del marido. Nos exigían fidelidad, mientras que el marido podía ser infiel a sus anchas. Otro párrafo dice, llegué a ser sacerdotisa porque quería escapar de las rejas de la cárcel, de aquella sociedad que me tenía preparada para mí, porque quería que mis sueños e ideas filosóficas como el amor viesen la luz del mundo dominado por hombres. Pero también quería firmar mi trabajo con mi nombre y no con el nombre de mis colegas masculinos, que es lo que en fin no pude evitar. Tanto mi nombre como mis ideas filosóficas han quedado para la posteridad en la obra del banquete de Platón, cuando en boca de mi alumno Sócrates confesó que todo lo que sabía del amor lo había aprendido de Diotima de Mantinea, es decir, de mí. Y si quieren saber más, habrá que leerse la historia. ¿Quieren que les cuente alguna otra leyenda? ¿O lo cortamos aquí? Va, una leyenda más y lo dejamos. El Hanami. El Hanami es una tradición de primavera de Japón que muestra la admiración y el respeto que los japoneses sienten hacia la naturaleza. La primavera en Japón es una época bellísima que se inicia con el florecimiento de los cerezos, lo que llaman sakura. Y sakura es símbolo nacional en Japón, y que los cerezos japoneses son flores delicadas, que están al servicio de la inspiración de poetas y pintores. Las reuniones de amigos y familiares bajo los cerezos en flor son una de las tradiciones más populares en Japón. Hanami significa mirar las flores, y la leyenda de las flores del cerezo explica que la diosa de las flores del cerezo del monte Fuji, los volcanes, que se llaman Sakura, Hime, y su principal tarea es que los cerezos florezcan y al llegar la primavera. Y una vez se encontró con el dios Nigini y se enamoraron a primera vista. El dios solicitó al padre de la diosa la madre de su hija al matrimonio, y el padre, que tenía una hermana mayor, le dijo: sí, pero te daré, en vez de darte de la hija pequeña, que es muy fugaz, es muy sensible, te daré la mano de la hija mayor, que es más fuerte, más poderosa, y es la mayor, y me corresponde casarla antes. Y él le dijo: no. El dios Nigini insistió que no, que él quería casarse con la diosa Hanami, con Sakura, porque la vida de los hombres y las mujeres son fugaces y cortas, como las flores del cerezo, y no duradoras como las piedras. Entonces así fue como Hanami significa eso, flor de cerezo. Hanami, un poema que dice: alcanzamos el Fuji los albores del día, cerezos en flor llamando nuestra primavera, la persistente nieve en las montañas de agonía, pajarillo mágico que cantando espera. Pusimos kimono en occidentales andares, el Hanami por sus ojos entró al corazón. Dejamos tensiones en vastos oscuros lares, con los cerezos en flor soñamos con pasión. Diminuta alegría frágil de este universo, resentidos y ambiciones perdidas se hundieron. Nieve sobre los cerezos que mostró el reverso, el horizonte nuevo y la esperanza aparecieron.
los pétalos de sakura estaban volando, volvía un estío angustioso de agotamiento. La efímera primavera estaba abandonando, volver a nuestro invierno lleno de abatimiento. Era hora de regresar a nuestra celda abierta. Estamos libres pero sin poder escapar, tener cerezos floridos en la vida incierta y que ninguna celda abierta jamás sea notar. Si me permiten una cosa más del sakura, va, la magia del sakura, porque ahora sí que acabo con una historia de amor y nos vamos todos contentos para casa. Venga. Estamos en el Japón medieval. Había guerras, los señores feudales estaban siempre peleándose, entonces el bosque estaba triste, los árboles estaban llenos de árboles frondosos, pero había un árbol triste que nunca florecía. Los animales no se acercaban a él y la hierba tampoco crecía a su alrededor. Y un día apareció un hada y le dijo, ¿y tú por qué no floreces? Le dijo, te voy a dar la última oportunidad de florecer. Te voy a hacer un hechizo de 20 años. Y puedes convertirte. En estos 20 años puedes decir si eres árbol o si eres humano. Si eres humano tendrás todas las emociones de un ser humano. Pero como en estos 20 años no florezcas, vas a desaparecer, vas a morir. Nada, y que se quedó, le hizo el hechizo y el hombre pues se volvió hombre y solo veía guerras, destrucción, volvió a ser árbol y el tiempo todo seguía igual, pero una tarde sí que probó a ser hombre, se encontró con una muchacha. Iba al arroyo, vio una joven muy hermosa y ella se llamaba Sakura. Se acercó a ella, se pusieron a hablar y se cayeron muy bien y él le ayudaba a cargar el agua, la acompañaba a casa, conversaban y a la hora de decirle el nombre, dice, ¿cómo le digo a esta que me llamo yo? Decidió llamarse Yojiro. No le dijo que era un árbol. Eso se lo cayó. Se hicieron muy amigos, se enamoraron, conversaban, leían libros, poemas, los compartían, escribían poemas juntos. Y un día le dijo a Sakura que estaba enamoradísimo. Y al final dijo, mira, te voy a decir la verdad. Soy un árbol. Estoy atormentado y voy a morir si no consigo florecer. Si en el plazo de 20 años, que está a punto de acabar, no florezco, me voy a morir. Claro, que tu novio te diga que es un árbol, pues... Yojiro volvió a tomar forma de árbol y estaba muy triste. Y Sakura pues se fue a su casa, porque claro, se quedó un poquito... Hasta aquella tarde, Sakura estuvo pensando y al final volvió, se puso debajo del árbol, le abrazó el tronco y le dijo que ella también lo amaba. Apareció de nuevo el hada y le ofreció a Sakura fundirse con el árbol, fundirse con Yojiro y quedarse para siempre juntos. Y así fue como Sakura hace que el árbol florezca cada año y que el amor de ambos, de Yojiro y Sakura, perfume los campos de Japón y todo el mundo nos vayamos debajo del cerezo de flor a celebrar nuestro amor. Bonito. Bravo. ¿Alguna pregunta? És bonic. Us ha agradat molt? Us ha agradat? Pues bueno, si voleu.